Esta es la presentación del proyecto para el curso de electrónica analógica de la Universidad Mariano Galvez, sede Boca del Monte, jornada sábado. Mi nombre es Walter Javier Juárez Marroquín, con el carnet 7690-191670. Mi nombre es Justin Alexander Zacarías Alonso con el carnet 7690-19-551. ¿Y qué tal? Mi nombre es Wilson Alexander Paredes Pérez y mi carnet es 7690-12-14-582. Para dar inicio a esta demostración, tenemos en pantalla lo que es el diseño en Multisim de nuestra fuente de poder. Fuente de poder que fue diseñada con los elementos que más adelante listaremos. Y el funcionamiento es el siguiente. Se tiene la fuente de poder de 120 voltios que va a estar conectada directamente a un transformador que va, valga la redundancia, transformar la energía que entre hacia una energía constante de 24 voltios. Esta energía, sin embargo, tiende a tener un comportamiento errático. Eso significa que las ondas que podríamos ver en el osciloscopio van a estar desordenadas. Entonces entra en juego nuestro puente de diodos, que fue armado por medio de diodos por separado, con una capacidad de 50 voltios y 5 amperes de resistencia. Estos diodos siguen siendo de silicio. Luego de que pasa la corriente por esta parte, se estabiliza un poco, rectifica un poco la energía y carga nuestro primer capacitor. Este capacitor va a estar estabilizando como tal la energía, pero al ser un capacitor con una capacidad un tanto alta, va a estar conectado luego a un capacitor de 0.1 microfaradios. Este capacitor lo que va a hacer, o la función primordial, es bajar un poquito la fuerza para que tanto el regulador de voltaje reciba una descarga menos potente, al igual que nuestra resistencia que está conectada al LED. El LED realmente lo vamos a estar utilizando para confirmar que la energía que esté pasando por nuestro circuito esté totalmente estabilizada. Si el LED parpadeara, eso significaría de que nuestro circuito es errático. Y si se quedara totalmente apagado, significa que no está pasando corriente. Ahora, al momento de entrar el voltaje dentro de nuestro regulador, vemos que tenemos las tres conexiones: el VIN o voltaje de entrada, el Vout o voltaje de salida y el ajuste. Al entrar por el VIN, este regulador envía la señal al voltaje de salida, que a su vez hace una conexión hacia nuestra resistencia para que regule el voltaje que va a llegar a nuestro potenciómetro, que tenemos un potenciómetro variable. Eso significa que dentro de la simulación podremos observar el diferente comportamiento según la señal emitida por el potenciómetro. Esta misma señal va a entrar al ajuste y será la que le dé nuevamente salida al voltaje de salida y cargue nuestro último capacitor, que será el que rectificará y alineará la última señal para que el display que vamos a utilizar muestre una señal correcta o una medición correcta. Entonces, vamos a estar utilizando la plataforma de Multisim para crear la simulación. Al darle play, nos podemos dar cuenta que nuestro LED se está encendiendo. Eso significa de que sí está funcionando. Ya que está pasando la corriente correctamente, vamos a hacerlo de manera variable en el potenciómetro. Vamos a aumentarle
el 30% del valor de la energía. Y ahí veremos de que nuestro voltaje varía. Eso significa que está pasando la señal correctamente. Al ponerlo al tope o al 100%, podremos ver que se acerca mucho a nuestro voltaje de salida del transformador. Hay que tomar en cuenta de que este voltaje es menor al de la medición del transformador debido a que todos estos componentes consumen una pequeña parte de esa carga. Entonces aquí todo el circuito disipa un poco ese voltaje, razón por la cual el display no marca el voltaje como tal que sale del transformador. El listado de componentes, el listado de componentes que utilizamos es una placa de cobre, un frasco de ácido férrico, una hoja de papel termotransferible, un transformador con tap central TRLP 575, entrada de 110 voltios, salida de 12 más 12 voltios, 3 amperios. 4 diodos rectificadores 1N5408. Un capacitor de 2200 microfaradios. Un capacitor de 0.1 microfaradios. Un capacitor de 100 microfaradios. Una resistencia de 10 kiloohmios. Una resistencia de 240 ohmios. Un LED verde. Un potenciómetro de 5 kiloohmios. Un regulador de voltaje LM317T. Un display analógico voltímetro 0.36. Una conexión con espiga para 110 voltios. Flux pasta para soldar. Y estaño 4060. Para la impresión de la placa férrica, lo que utilizamos fue la técnica del marcador y técnica del espejo. Usamos un marcador Sharpie para marcar lo que serían las líneas de circuito. Y eso lo hicimos sobre la hoja transferible para copiar lo que es el circuito a la placa. En el ejemplo que estamos mostrando es una placa que se nos quemó, pero que la usamos de ejemplo para mostrar cómo sería o cómo se integraba el circuito. El revelado usado, el revelado fue usado férrico en medida de 2 partes de ácido por 1 parte de agua, usando una broca de 1/16 y estaño 4060, que este es estaño 40% estaño y 60% silicona. Usamos un flux para el estaño 4060 y que las adiciones del estaño fuera mejor. Bueno, y ya después de nuestra primera prueba, que fue errónea, porque tuvimos ahí un problema que se nos quemó nuestra primera placa, podemos observar que logramos encontrar los componentes y los logramos colocar de la forma correcta y
explicando un poco de lo que había platicado Walter al principio en Multisim. Aquí ya lo tenemos en físico. Podemos ver que lo primero que observamos es nuestro transformador, como ya se había mencionado con anterioridad. Ese transformador tiene una entrada de 120 voltios y una salida de 24 voltios con el tap central, pero este tap no lo vamos a utilizar en esta oportunidad porque es la forma en que está armado nuestro circuito. Ahora, si vemos ahí está en azul las entradas, que es para nuestra placa. Y lo primero que hace es, después de salir del transformador, la energía llega a nuestro puente de Dios. Como ya se había mencionado anteriormente, esta energía entra de forma errática, entonces la función de nuestro puente de Dios va a ser estabilizar esa corriente. Luego pasa a nuestro capacitor, que ese capacitor tiene 2200 microfaradios, y lo que hace es terminar de estabilizar como tal la corriente que recibe nuestro puente de Dios. Adelantito tenemos el capacitor de 0.1, que prácticamente lo que hace es bajar la intensidad de esa corriente de nuestro capacitor de 2200 y poderlo enviar ya con esa intensidad baja y no fundir nuestra placa, porque esa sería la función principal, y ese es uno de los problemas que tuvimos en nuestra primera placa, ya que se fundieron algunos componentes por esa misma razón, que se quemó ese pequeño capacitor. Por eso es tan importante, y esto lo que hace es que entra al regulador por el voltaje de entrada, que sería el BIN, que sería la primera patita. Ahora sale por la patita de voltaje de salida, que en este tipo de componente es la patita de en medio, pasa por una resistencia de 330 ohms directamente al potenciómetro. Luego, esa señal vuelve a entrar nuevamente a la patita de voltaje de salida, como ya lo habíamos visto nosotros en nuestro simulador, y esa última señal carga nuestro tercer capacitor, que está de 100 microfaradios. Este es el encargado de mandar la señal a nuestro display y nuestras terminales. Entonces, ahorita como tal a la fuente de poder y poder observar cómo funciona nuestro display. Aquí quisiera hacer un paréntesis que se había mencionado que se utilizó un LED y la única función de nuestro LED es indicarnos si está pasando corriente o no. Este puede pasar en 3 escenarios. Si el LED se encontrara apagado, entonces es porque la placa no está recibiendo ningún tipo de corriente o por ende se quemó por alguna razón. Ahora, si manda la señal intermitentemente, entonces la corriente la está pasando de forma errática. Puede ser que el capacitor que debería de estabilizar esa señal se haya quemado o no esté funcionando de la manera correcta, y lo ideal es de que el LED esté encendido sin parpadeos ni nada, para comprobar de que sí, efectivamente nuestra placa está funcionando. En este caso y en esta prueba podemos observar que nuestro display ya nos marca un voltaje de salida, que estamos viendo que es una lectura de 12 voltios. Y con el regulador lo podemos ir regulando, valga la redundancia. Si le damos a tope del lado derecho, podemos observar de que efectivamente, como estaba en nuestro simulador, no llega a los 24 voltios que nos manda nuestro transformador. Ahora creo, al bajarlo del lado izquierdo, hay un punto de quiebre a los 2 voltios, 2.3, si no recuerdo mal, en el cual la placa ya no envía esa corriente y se apaga el display. Vamos a intentar hacer la prueba y ahí es donde podemos observar de que se apaga. Directamente ya no pasas corriente. Y lo ideal es de que este funcione entre 5 o 6, dependiendo del aparato que nosotros vayamos a conectar. Ahora, para este siguiente escenario vamos a hacer una prueba para verificar que sí funciona nuestra placa y si puede mandar corriente a algún componente.
vamos a conectar las entradas al multímetro y esto simplemente con la finalidad de que podamos observar que nuestro display nos está dando la lectura correcta y que no exista ningún tipo de error. Con esto queda concluida la prueba de nuestro proyecto de electrónica analógica, que fue realizar una fuente de voltaje que emitiera señales para probar diferentes circuitos y comprobamos que efectivamente fueron estabilizadas las señales para que pudieran ser reguladas por nuestro potenciómetro. Esto ha sido todo, esperamos que haya quedado claro y hasta en una próxima oportunidad.